Ya, ahora sí. Vamos a dejar a la última persona que está pidiendo ingresar. Bien, ahora comenzamos. Entonces ahí tenemos tres imágenes correspondientes a lo que evidentemente compromete a un gas. Ahí tenemos un globo, ¿cierto? Que entendemos estos globos que se mantienen, digámoslo así, en suspensión, como que no caen, ¿cierto? Al piso, que serían globos que tienen este gas helio o un globo aerostático donde lo que se hace es calentar el aire y en función de ese juego con el aire caliente, este globo se eleva, por lo tanto ahí vamos a entender qué pasa ahí con esto de las leyes de los gases y eventualmente lo que está más relacionado con el área de salud y hoy con mayor razón el tema de el oxígeno. Ya todas estas personas que están con el problema del COVID tienen que hacerle la, el tratamiento con el uso, ¿cierto?, del ventilador mecánico y todo ese tema que hay entre medio también medio político. Eh, pero acá tenemos, ¿cierto?, los gases para la regulación. Bien, entonces, con respecto a ello, vamos a lo siguiente. ¿Qué hasta el momento nosotros hemos conversado? Las características, ¿cierto?, típicas de un gas, que nosotros ya las manejamos, la forma, ¿cierto?, que va a depender de dónde está. ¿Qué más? El volumen, que también va a depender del recipiente, tanto la forma como su volumen, la facilidad de compresión, ¿cierto? De comprimir, ¿cierto? De reducir el volumen de un gas, la interacción entre las partículas, que todo eso, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado, y agregando cosas nuevas. Por ejemplo, tienen densidades mucho menores que líquido y sólido. Evidentemente, si nosotros tenemos un espacio determinado, en ese espacio las partículas gaseosas están más separadas, y al estar más separadas, evidentemente hay menos masa en un volumen definido si lo comparo con un líquido en donde en ese mismo volumen las partículas están más juntas. Por lo tanto, hay más masa contenida en ese volumen. Y si pasamos a un sólido, mayor aún. ¿Ya? Por lo tanto, la densidad de un gas evidentemente siempre va a ser inferior. Y lo otro, que cuando están combinados, ¿cierto? Gases distintos, por ejemplo, si coloco dentro de una botella eh, CO2 mezclado con oxígeno, evidentemente no es necesario, por ejemplo, con lo que ocurre con las soluciones, que yo necesito agitar esto para que se mezclen bien. No, en los estados gaseosos no pasa eso. El comportamiento típico del gas es difundirse, por lo tanto se mezcla de forma espontánea. Eso ya vamos a hablar el tema de la difusión, que ya lo habíamos descrito anteriormente. Y por lo tanto, al colocar dos gases encerrados en un mismo recipiente, por mucho que yo los haya agregado de forma separada, finalmente sin hacer ningún tipo de proceso entre medio para mezclarlos, se va a formar sí o sí una solución, ¿ya? Que deriva, ¿cierto?, del comportamiento de las partículas que éste tiene. Bien, eso es más o menos lo que nosotros manejábamos. Sin embargo, dentro del entendimiento de lo que es un gas, al gas evidentemente lo rigen ciertas variables y una de ellas es la temperatura. Entonces aquí yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué es lo que ustedes entienden por temperatura? ¿Alguien entiende qué es lo que finalmente uno mide cuando está colocando un termómetro en un sistema? El calor que tiene Exactamente. un cuerpo. Ah, Como, como, como dice Sebastián, es el movimiento de las partículas debido a la energía cinética. ¿Ya? Por lo tanto, la temperatura mide o es un valor que se relaciona con la energía de las partículas en el sistema. Específicamente, tal cual como dice él, relación con el movimiento. ¿Ya? Evidentemente, las partículas no solamente tienen energía cinética, ¿ya? Si estamos hablando, por ejemplo, de moléculas, sino que también hay energías vibracionales, porque la molécula también
Entre los enlaces ocurren vibraciones, ¿ya? Y también ocurren rotaciones, ya que también está asociada a una energía. Sin embargo, dentro de esas tres posibilidades, la que alberga más energía en comparación con las otras dos es evidentemente la energía cinética, ¿ya? Por lo tanto, la que más resalta y evidentemente la temperatura tiene una relación directa con eso, ¿ya? Entonces, como justamente dice su compañero, tiene que ver con esto, ¿ya? Entonces, esta temperatura yo la puedo medir como cualquier otra variable en unidades. Ahora, ¿qué unidades tiene la temperatura? Acá vemos tres posibilidades: grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin. Si ustedes se fijan acá, hay una variación en hablar de grados, tanto Celsius como Fahrenheit, en comparación con el Kelvin, que no son grados Kelvin, sino que simplemente Kelvin. Y eso deriva a que tanto los Celsius como los Fahrenheit son, como se indica, escalas que son relativas, mientras que la Kelvin no es una escala relativa. ¿A qué se refiere con eso? Cuando una variable se dice que es relativa, es porque está haciendo referencia a que está basada en algo, está relacionada con algo. Y en el caso de Kelvin, que no es relativa, de hecho sería absoluta, es que es independiente de cualquier otra cosa. Ya no depende de otra cosa para hacer una relación y hacer la medición finalmente. ¿Ya? Entonces, para que podamos entender bien este concepto de que una variable que es relativa y otra que es absoluta, con la siguiente imagen. Fíjense acá, tres termómetros, uno está en Fahrenheit, otro en Celsius, otro en Kelvin, y tenemos que el bulbo, que es el que tiene uno que colocar en el sistema para que el termómetro pueda hacer la medición, está sumergido en una mezcla de agua sólida con agua líquida. Por lo tanto, ¿qué entendemos? Si está el agua sólida y el líquida, las dos existiendo en el mismo sistema, automáticamente pensamos que la temperatura de ese sistema tiene que ser grados Celsius, ¿ya? Porque es la temperatura donde puede existir un equilibrio entre agua líquida, que está esperando que todo el sólido pase a estado líquido para ir recién, como lo habíamos discutido en su momento, para ir recién comenzar a elevar la temperatura, y sólido que está pasando, ¿cierto?, por el cambio de estado. ¿Ya? Por lo tanto, sería una temperatura que compromete a estos dos estados que se encuentran en equilibrio porque está ocurriendo el cambio. ¿Bien? Entonces, si yo coloco los termómetros y mido, nos vamos a dar cuenta del concepto de relativo. ¿Por qué? Porque fíjense ahí que y la que más resalta acá es la Celsius, donde el punto cero que nosotros utilizamos en la escala Celsius es cero porque se está refiriendo al punto de congelación del agua. ¿Ya? Por eso es que se denomina escala relativa. ¿Ya? Aquí entendemos mejor. En el caso, la Fahrenheit no la voy a mencionar porque básicamente nosotros no la ocupamos en este lado del mundo, a no ser que ustedes vayan a vivir, por ejemplo, a otros países europeos, qué sé yo, o gringos, ¿cierto? Estados Unidos, qué sé yo, ahí ocupan ciertas otras escalas, nosotros ocupamos más la Celsius. ¿Ya? Por lo tanto, ahí vemos que el punto de congelación es 0 grados Celsius, por lo tanto, de ahí viene el punto de referencia, por eso relativo, porque está en relación a los puntos tanto de ebullición como de congelación del agua. Ya por eso es una escala relativa a la Celsius. Y en el caso del punto de ebullición es el que se marca como 100 grados Celsius. ¿Ya? De ahí porque si uno tiene un termómetro de este tipo, ¿cierto? Y por algún motivo la escala, ¿cierto? Estas rayitas que están puestas para indicar los grados en función de la altura del líquido que está dentro del termómetro, uno va, ¿cierto?, haciendo la medición, por algún motivo, ¿cierto?, si esto se borra, yo podría calibrar, ¿cierto?, ese termómetro y volver a hacer las rayitas de dos formas, colocando nuevamente el termómetro en la mezcla de hielo con agua. Entonces ahí me aseguro que ese sistema está a 0 grados Celsius. Por ende, veo dónde llega, ¿cierto?, la altura del líquido y esa altura yo la marco como 0. Luego coloco, ¿cierto?, el termómetro en agua hirviendo. El agua hirviendo va a estar a 100 grados Celsius. Por lo tanto, coloco el termómetro, el líquido, ¿cierto?, va a aumentar, va a subir y voy a marcar a dónde, ¿cierto?, llega la altura de ese líquido
que hace referencia a los 100 grados Celsius. Entonces, una vez que yo tengo las dos marcas que hago, esas dos marcas, esa distancia entre los dos puntos, la divido en 100 partes. Y ahí yo tendría nuevamente el termómetro calibrado. ¿Ya? Eso, ¿cierto? Sería una forma artesanal, ¿cierto? De poder regular, por ejemplo, en la casa y no perder un termómetro de esa forma. ¿Bien? Por lo tanto, eso sería para el Celsius. Ahora, en la escala absoluta, que es Kelvin, podemos ver que el 273 no tiene nada que ver con el cero. Es decir, el Kelvin no empieza en cero cuando el punto de congelación del agua está ocurriendo, ¿ya? Sino que tiene su valor propio. Ahora, aquí sí resalta que ustedes se fijan, por cada grado Celsius que aumenta la temperatura, también aumenta un Kelvin. Por lo tanto, acá tenemos que la variación es la misma, son equivalentes, ¿cierto? En su variación. Aumenta uno también el otro, ¿ya? Pero los puntos, tanto como de ebullición, si queremos hablar del agua, y de congelación, son completamente distintos a lo que tiene el Celsius, ¿ya? En el caso de en Fahrenheit, también, fíjense, tiene como punto de referencia 0 el agua en 32 y el punto de visión 212. Y entre estos dos puntos no me da 100. Por lo tanto, un grado Celsius y un Kelvin no tienen nada que ver con un grado Fahrenheit. Pero si quiero hacer la equivalencia, 1.8 grados Fahrenheit serían equivalentes a un grado Celsius y a un Kelvin. Bien, acá retomando lo que era una escala absoluta para el Kelvin, tenemos lo siguiente. El Kelvin es absoluto porque, como les digo, no depende eh, del agua ni de alguna otra sustancia, sino que la Kelvin nace a partir de relaciones del comportamiento de un gas y de la materia. Y específicamente el Kelvin, como lo habíamos dicho nosotros al comienzo, se relaciona básicamente con el movimiento de las partículas. Ya como yo le decía, la mayor energía asociada a una partícula es la energía cinética. ¿Ya? Por lo tanto, si dejamos de hablar de energía cinética, es decir, comenzamos a descender la temperatura, eso indica que la energía de las partículas comienza a disminuir. Entonces, en algún momento nosotros seguimos disminuyendo la temperatura, la seguimos disminuyendo bajo cero o vamos, por ejemplo, en 190 Kelvin, 100 Kelvin. Cada vez la temperatura disminuye, por lo tanto la energía de las partículas va disminuyendo, y que es como se relaciona el Kelvin, que está relacionado directamente con la energía de las partículas en la materia. Entonces, en algún punto ya perderíamos la energía cinética, es decir, ya la partícula no se mueve del punto donde está, y por lo tanto la única que estarían quedando serían las energías vibracionales y las energías rotacionales. ¿Ya? Por ejemplo, la molécula, como yo le decía, puede rotar, girar, ¿cierto? Estar girando en función de un eje. Y la vibración, imagínense la vibración como un enlace entre dos átomos en donde este enlace se estira y se acorta, se estira y se acorta. Ya producto de la energía se genera ese movimiento de vibración. Entonces acá tenemos dos energías involucradas todavía, en donde podríamos pensar seguir bajando la temperatura, ya hablando de lo que es Kelvin, para que vayamos entendiendo por ese lado, seguir disminuyendo la temperatura y en algún momento podríamos pensar que la molécula ya deja de tener energía vibracional y energía rotacional. Entonces está completamente quieta. ¿Y qué es lo último que me va quedando? La energía que tienen los electrones para moverse. Y de hecho, lo que en teoría se piensa, que si en algún momento podríamos llegar nosotros al cero absoluto, que sería cero absoluto, entiéndanse como el cero en grados Kelvin, ese sería el cero absoluto, las partículas ya no deberían tener ningún tipo de energía para moverse. Es decir, el electrón debería quedar quieto. Evidentemente eso nunca se ha podido lograr. Se ha podido bajar la temperatura a 0, algo, ¿cierto?, de Kelvin, pero nunca dejarlo en cero. Por lo tanto, siempre existió algo de energía que en el caso de un átomo, ¿cierto?, permite que el electrón todavía se mueva. ¿Sí? Entonces ahí para que ustedes vayan viendo una que está en relación a unos cambios de estado y la otra que se relaciona directamente con la energía de las partículas. ¿Ya?
Entonces aquí yo les dejo algo que hoy en día está requete usado y que de alguna forma uno entiende automáticamente cuando le muestran este tipo de cosas, meme y el meme queda al tiro, ¿ya? Para que nunca se olviden la relación típica de Celsius con Kelvin, 1 es a 1 y Fahrenheit ahí mirando porque no tiene ningún tipo de equivalencia con estos dos, ¿ya? Para que ahí yo me imagino que de alguna forma se van a acordar de esta imagen y le va a quedar para siempre la relación, ¿ya? Bien, sigamos entonces. ¿Dudas, consulta con temperatura y su relación? Profe, una consulta. Dígame. Respecto a los grados Celsius, depende más del agua, ¿no? Claro, está en relación del agua, Ah, ya. ¿ya? Eso no. Exactamente, bien. Veamos otra variable que también rige al comportamiento de un gas, porque entendiendo bien estas dos variables, ya podemos ir de lleno a analizar el comportamiento. La otra es la presión. ¿Qué es la presión? Díganme ustedes. A ver, ¿qué entienden por presión? Tiene que ver con la altura, profe, ¿no? Tiene que Con ver la, con la fuerza que se ejerce sobre las partículas. Eh, bien, fuerza que se ejerce ¿sobre qué? Superficie. Superficie, exactamente. Es la fuerza que se ejerce sobre una superficie, ¿ya? En este caso está escrito acá sobre una área, ¿ya? Por lo tanto, aquí entendemos de, por ejemplo, si yo ejerzo presión con el dedo sobre una mesa y luego esa misma fuerza que ejercí con el dedo, ahora agarro una aguja y ejerzo esa fuerza sobre la mesa, pero con la aguja. Entonces, evidentemente ahí la presión que ejerce la aguja es mucho mayor que la presión que ejercí con el dedo. ¿Y por qué? Porque evidentemente ahí las fuerzas son iguales, pero el área la reduje. Entonces ahí se traduce en que la presión va a aumentar. ¿Ok? Entonces, esta sería otra variable que rige sobre los gases, tanto sobre ella como los gases sobre el sistema. Y por lo tanto, como toda variable, necesito medirla en algún tipo de unidad. Y en este caso, ¿cierto? La unidad, hay varias, ¿ya? Hay unidades de tipo ingenieril, por así decirlo. Hablemos de kilopascales, pascales, PSI, etcétera. Y luego tenemos las unidades más tiradas para el área de las ciencias de la salud, ciencias químicas, ciencias biológicas, en donde ocupamos cierto otro tipo de unidad que sería la atmósfera o el milímetro mercurio, ya que de hecho yo creo que lo han escuchado el milímetro mercurio por la presión sanguínea. Bien, entonces aquí vamos a hablar justamente de estas dos unidades porque en la parte ingenieril más o menos uno la entiende, porque justamente en la ingeniería usan unidades que tienen que ver con unidades de fuerza y unidades de área, ¿ya? Y la presión deriva de esas dos unidades que tiene la fuerza y el área. Pero aquí, fíjense, una unidad sería milímetros de mercurio, es decir, milímetros es una unidad de distancia, y mercurio, un elemento está metido ahí entre medio de la unidad. Entonces, ¿qué tiene que ver? Y luego acá me hablan de la atmósfera. Bien, entendamos entonces de dónde viene esto para luego ocupar libremente el concepto y no tener problemas que en algún momento ustedes se pregunten, bueno, ¿y por qué tienen unidades de distancia? Esto sí es una presión. Bien, resulta que esta unidad, empecemos con este, milímetro mercurio, nace de un experimento que hizo Torricelli, ¿cierto? Este experimento es el siguiente. Recipiente con mercurio, ¿cierto? Que es un líquido a temperatura ambiente. Y lo que hace él es tomar un tubito que es un tubo capilar se le llama un tubo que es muy, muy delgado, y lo que hace aquí él es agarrar este tubito, imagínense que este tubo primero está al vacío, ¿ya? Igual como cualquier tubo de ensayo, está cerrado por un lado y abierto por el otro lado, pero está vacío, o sea, el tubo ni siquiera tiene aire dentro. Entonces él agarra este tubo vacío, lo sumerge, específicamente la parte que está abierta, la sumerge en el mercurio. Y una vez que la sumerge, ¿cierto? Dejó abierto acá
para que la boca del tubito, que está al vacío, entre en contacto con el mercurio. Y él cuando hacía esto, se daba cuenta que el mercurio ingresaba dentro del tubo que estaba vacío y alcanzaba una altura de 76 centímetros, que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Volvía a repetir el experimento, colocaba nuevamente este tubo vacío, lo sumergía dentro del mercurio líquido y otra vez, evidentemente, el tubo al inicio no tenía nada, ni siquiera aire dentro, por eso digo vacío, lo recalco, porque es importante eso. Y nuevamente el mercurio ingresaba nuevamente dentro del tubo y alcanzaba una altura de 76 centímetros. Y repetía el experimento y volvía a pasar lo mismo. Entonces lo que él se preguntaba era que, ¿por qué el mercurio ingresaba dentro? Entonces la lógica indicaba que algo impulsaba al mercurio para que ingresara dentro del capilar, es decir, algo lo empujaba. Entonces la única opción era que algo estaba aplicando presión sobre la superficie del líquido y al aplicar presión sobre la superficie del líquido generaba que este mercurio ingresara. Ahora, detalle. Este experimento siempre daba ese valor de 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio cuando él hacía el experimento a nivel del mar. Porque si lo hacía en otra altura o a una profundidad, ¿cierto? Bajo el nivel del mar o sobre el nivel del mar, el valor le daba distinto. ¿Ya? Por lo tanto, aquí este 760 es un valor obtenido a nivel del mar. ¿Bien? Entonces, de ahí nace que lo que debería estar ocurriendo es que lo que ejercía presión sobre el líquido es la presión atmosférica. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí nace, como se habla de presión, se habla de una atmósfera, es decir, la presión que ejerce la atmósfera cuando uno se encuentra a el nivel del mar. Y ese valor de una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. O dicho de otra forma, para que sea más explicativa la equivalencia, la presión atmosférica a nivel del mar es capaz de elevar una columna de mercurio 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio. Entonces de ahí nace de por qué se mide también la presión en milímetros de mercurio, ya porque está relacionada con este experimento. Entonces, lo que llega ahora, si hablan de que la atmósfera ejerce una presión sobre este líquido, entendamos cómo es que la atmósfera logra hacer eso. ¿Cómo es que logra ejercer una presión? ¿Se le ocurre a ustedes cómo es posible que la atmósfera ejerza presión? De hecho, en este ¿Fuerza de momento, gravedad? no, porque ese sería lo que hace la Tierra, ¿cierto? Sobre nosotros, si lo hablamos así como fuerza de gravedad a secas. Sin embargo, esa fuerza que dices tú tiene relación con esto, evidentemente. ¿Tendrá que ver la fuerza de la gravedad de la Tierra con los gases que hay en la atmósfera? Ya, por ahí sí. Ya, justamente tiene que ver con eso. Por ahí vamos bien encaminados. Nosotros tenemos que pensar que en el lugar donde inclusive ustedes están ahora sentados, ¿cierto? Asistiendo a esto, sobre ustedes hay una masa de gas que a pesar de que no la vemos y sea impalpable, ¿cierto? No la podamos tocar, no la podemos sentir, está ahí el aire rodeándonos. Ahora, el hecho de que sea un gas no quiere decir que no tenga masa, por mucho que uno no lo pueda tocar. Tiene masa, ya son partículas. Por lo tanto, cualquier cuerpo que tiene masa y está en la superficie de la Tierra, como dice su compañera, se le aplica la aceleración de gravedad. Por lo tanto, nosotros sabemos por física que si tengo una masa y la multiplico por la aceleración de gravedad de la Tierra, obtengo la fuerza, ¿cierto?, relacionada con esta magnitud de masa. Por lo tanto, la masa de gas que está sobre nosotros, evidentemente, ejerce una fuerza.
Ahora, si hablamos de presión atmosférica, esa masa de gas que ejerce una fuerza, la está ejerciendo sobre alguna superficie. Entonces ahí tengo el concepto de presión atmosférica. Porque cualquier objeto, inclusive nosotros, se está ejerciendo una fuerza sobre nuestra área o del objeto que estemos mirando en este momento. Y ahí viene el concepto de lo que es presión atmosférica. Por lo tanto, cuando estamos analizando este experimento, entendemos entonces que esta presión atmosférica sería la fuerza que ejercería este gas sobre la superficie de este líquido. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaría si, como yo les dije que este experimento daba ese valor a nivel del mar, qué pasaría si yo me voy sobre el nivel del mar, es decir, un lugar alto? ¿Qué debería pasarle a la presión atmosférica? ¿Debería aumentar? ¿Debería disminuir? ¿Debería mantenerse igual? Disminuir. Disminuir, Debería, exactamente, disminuir. ¿Y cómo explicamos que disminuya? porque hay menor presencia de gases. Exactamente, ¿ya? De hecho, hay un ejercicio que dice lo siguiente. Imaginemos que sobre nosotros hay una columna de aire que termina en el momento que ya no hay más gases, ¿cierto? A medida que nosotros vamos ascendiendo, ¿ya? En algún momento deja de haber gases, por lo tanto, si contamos todos los gases que están sobre nosotros, se forma una columna, digámoslo así, imaginaria sobre nosotros, que sería la masa total de todos los gases que están sobre nosotros, ¿ya? Recalcar bien eso. Entonces, si yo me muevo del lugar, por ejemplo, en este momento, imaginemos que estamos a nivel del mar y sobre nosotros tenemos esta altura de columna de aire. Por lo tanto, esa columna tiene una masa y se ejerce sobre una área y ahí tengo mi presión atmosférica. Si yo me voy a la altura, como dice su compañero, hay menos gases. ¿Y por qué? Porque esa columna ahora es más chiquitita. Ya se reduce la columna imaginaria. Entonces, esa columna imaginaria tiene menos masa. Si hay menos masa, hay menos fuerza. El área sigue siendo la misma. Estamos hablando, por ejemplo, del área que corresponde a nosotros, ¿cierto? Nuestro cuerpo. Y por lo tanto, la presión tiene que disminuir. ¿Ya? Lo mismo pasaría si nosotros nos vamos a un lugar que estaría bajo el nivel del mar. Entonces, ahí la columna sería mayor y por ende la presión atmosférica debería aumentar. ¿Sí? Entonces, a mayor altura, menor presión atmosférica. A menor altura, ¿cierto? Mayor presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros lo vamos relacionando. Y de Profe, hecho, dígame, el agua ebulle más rápido a altura, ¿no? eh, yo quitaría eso de más rápido y diría que ebulle a menor temperatura. Ya, ¿Ya? Y que de perfecto. hecho lo vamos a tocar cuando antes de entrar a soluciones, vamos a entrar justo en ese punto que tú dices del punto de ebullición, porque se relaciona evidentemente con la presión atmosférica. ¿Ya? El punto de ebullición del agua que nosotros conocemos es válido siempre y cuando nosotros estemos a nivel del mar. Porque ustedes si se van a otro lado, por ejemplo, si van a un lugar a 2000 o 3000 metros sobre el nivel del mar, el agua ya no va a hervir a 100 grados Celsius, sino que va a hervir a otra temperatura, 80, 90 grados Celsius. ¿Ya? Lo mismo pasaría si yo me voy a un lugar, ¿cierto? Bajo el nivel del mar, el agua ya no va a hervir a 100, sino que 105, 106, 107, no sé. Ya ahí va a depender de la presión atmosférica que esté en dicho lugar. Una forma de verificar la Profesor, presión, disculpe, dígame, dígame. la presión atmosférica se puede decir que también como que hace presión sobre nosotros como hacia el planeta, se puede decir. Claro, O sea, sobre como que ejerce presión a nosotros. todo lo que esté sobre la superficie del planeta. Una caja, nosotros, un vaso, el computador, todo. Y en todas las direcciones. Ya, es decir, que no es algo que vaya así como mostraba el experimento de la flecha que va hacia abajo solamente, no. Es todo lo que rodea el gas. Entonces, todo por los costados, por ejemplo, si nos imaginamos nosotros, sería por los costados, por arriba, por cada parte de nuestra piel, está ejerciéndose presión atmosférica. Y de hecho, esa presión atmosférica tiene que ver o está, digámoslo así, relacionada o en equilibrio
con la presión sanguínea, evidentemente. Allá eso también tiene que ver, por ejemplo, como cuando dicen que solamente hasta cierta altura, bueno, hasta cierta distancia a nivel del mar se puede bucear, porque después dice que la presión es muy alta y solamente tienes que ir con un submarino o algo así. Eso también, Claro, esa sería también un ejemplo de presión atmosférica. se relaciona con eso. Y de hecho, al final de la clase vamos a tocar justamente ese ejemplo que tú dices del buceo, ya, porque tiene relación con esto que estamos Ah, hablando. Bien. De hecho, también está la sí. gente, ¿cierto?, que se dice que se apuna por cuando va a la altura, y eso también tiene relación, por ejemplo, con la concentración de gases, ¿ya? La cantidad de oxígeno disponible en la altura, en proporción de lo que hay en el aire, es menor porque al disminuir la presión, ahí vamos a ver, ¿cierto? Lo vamos a rescatar cuando lo mencione ya de forma más técnica, las presiones de los gases que están presentes también disminuyen. Entonces, si nos cambian las presiones de los gases, el cuerpo evidentemente se va a ver afectado y va a tener que, digámoslo así, regularse con este cambio en el lugar. Ya algunos, ¿cierto?, se pueden regular más rápido o algunos se demoran más, entonces no se sienten muy bien y tienen que estar 1 o 2 días tratándose de equilibrar su proceso, ¿cierto?, de regulación en el cuerpo con el lugar externo. ¿Sí? Bien, una forma de evidenciar Mira, la presencia de la presión atmosférica, porque de repente uno nace con esto, de estar rodeado de la presión atmosférica y uno lo da como que no existiera. Pero hay fenómenos que nos determinan la presencia de esto. Por ejemplo, cuando se aplasta una botella. Por ejemplo, si yo voy a la altura, ya, imaginemos que vamos a 3000 metros sobre el nivel del mar, abrí una botellita, ¿cierto? Me tomé el agüita que tenía adentro, o la bebida, el jugo, lo que sea, quedó vacía la botella, y luego, al estar vacía, uno dice que está vacía la botella, pero dentro de la botella tiene aire, ¿ya? Por lo tanto, si yo estaba a la altura, dentro de esa botella ahora hay aire, pero ese aire está ejerciendo una presión atmosférica equivalente a la presión de ese lugar, que está en altura, que sabemos que es una presión inferior de la que está al nivel del mar. Entonces imaginemos la situación, ya, entró el aire que está a la presión de ese lugar que está en altura y cerré la botella. Por lo tanto, al cerrarla, ese aire quedó, ya no está en interacción con el sistema externo, ¿cierto? Porque quedó cerrado, quedó aislado. Entonces, ¿qué hago con esa botella? Ya la guardé, imaginemos que la guardé y regreso a el lugar donde vivo, que vamos a suponer que vivo en un lugar que está al nivel del mar. ¿Ya? Entonces vamos descendiendo, descendiendo, descendiendo y llego nuevamente al lugar que está al nivel del mar y observo la botella y la botella le pasaría lo que estamos viendo en esa imagen. Es decir, quedó aplastada. ¿Y por qué quedó aplastada? Porque resulta que al yo descender y llegar al nivel del mar, la presión atmosférica aumentó. Entonces, esta presión atmosférica que ahora es mayor se va a encontrar con el aire que está ejerciendo presión atmosférica, pero la presión atmosférica que estaba en la altura, que es menor. Entonces, por eso la botella no le queda otra que quedar aplastada, porque la de ese lugar nuevo que está a nivel del mar es mayor que la que está dentro de la botella. Lo mismo pasaría al revés. Si yo abro la botella, la dejo vacía, ¿cierto? Ingresa el aire con una presión a la presión que tiene al nivel del mar y me la llevo a la altura. ¿Qué va a pasar con la botella cuando me la lleve a la altura? Va a quedar más hinchada. ¿Por qué? Porque el aire que estaba dentro lo dejé encerrado y ese aire estaba ejerciendo una presión igual a la presión atmosférica del nivel del mar, que es mayor que la que está en altura. Por lo tanto, esta que está dentro de la botella le va a ganar. Entonces va a quedar como inflada la botella. ¿Ya? Ese sería un fenómeno de cómo dar la presencia, ¿cierto?, de que existe esta presión que nos rodea. Y otro, ¿cierto?, que lo pueden hacer en la casita sin moverse, como en el ejemplo anterior. Toman un vaso de plástico o de vidrio, lo llenan a ras con agua. Entonces, uno al llenarlo al tope con agua,
lo que está tratando de hacer ahí es que dentro del vaso no quede nada de aire. Y luego que tienen el vaso a ras con el agua, le colocan una lámina plástica o un papel, ¿cierto? Que esté tapando el vasito, y agarran el vaso y lo dan vuelta. Y se van a dar cuenta que esa lámina, tal cual como está en la imagen, o el papel, no se va a caer. Ya, evidentemente el papel, una vez que ya se queda bien mojado, ya no va a poder resistir y se va a caer igual, ¿ya? Pero al comienzo no debería pasarle nada, ¿ya? En el caso que lo hacen con una lámina plástica, ese es más efectivo porque ya no se va a humedecer. Lo van a dar vuelta y no se cae el agua. ¿Y por qué? Porque resulta que la presión atmosférica está ejerciendo una presión sobre esta superficie, hacia arriba. Recuerden que la presión atmosférica va en todas las direcciones. Entonces está ejerciéndose presión así, sobre el vaso, pero también sobre esta lámina y también en ese sentido. Por lo tanto, es la presión atmosférica la que evita que el agua caiga. Dicho de otra forma, la presión atmosférica le ganó, en este fenómeno, le ganó a la aceleración de gravedad. ¿Ya? Porque por más que el agua tenga una masa y se genere un peso, no es lo suficiente para ganarle a la presión atmosférica que la mantiene dentro. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo ustedes, ¿cierto?, pueden hacer pruebas. Entonces lo importante aquí, si lo van a hacer en la casa, bueno, en ese caso mejor, si es la primera vez que lo van a hacer, háganlo evidentemente con un vaso plástico, no se le vaya a caer el vaso de vidrio y que la crema después lo reten ahí la mamá porque le rompieron un vaso. Ya ustedes saben cómo son las mamás con todas estas cosas de vidrio, que el vaso, que después tiene que comprarme un vaso. Entonces ahí... con plástico, lo importante es que quede lleno, ¿cierto?, hasta arriba de agua. ¿Y por qué? Porque la idea es que dentro del vaso no se esté generando ninguna otra presión más que el agua tratando de salir. Entonces, en el momento que ustedes dejan un poco de aire dentro del vaso, ese aire va a tener la misma presión atmosférica que la que está afuera. Por lo tanto, ahí se van a compensar, va a quedar nulo, y la única fuerza que va a predominar va a ser esta, y por lo tanto el agua se les va a caer. ¿Ya? Entonces ahí el detalle con ese experimento, si es que lo quieren replicar en la casa. ¿Ya? Bien, dejando claro entonces todo eso, vamos con el comportamiento de un gas en función de esto que hemos dicho. ¿Qué podemos indicar? En un gas, si yo le aumento la temperatura, entonces automáticamente nosotros tenemos que pensar, aumenta la energía de las partículas, se mueven con más energía. Por lo tanto, lo que debería pasar es que el volumen de ese gas va a aumentar, porque se mueven con más energía, por lo tanto, el volumen se expande. ¿Sí? ¿Qué otra cosa debería pasar considerando estas variables? Al aumentar la temperatura, entonces otra vez le aumento la energía a las partículas. Si se mantiene fijo el volumen, es decir, ahora el volumen de ese recipiente yo no lo puedo hacer variar, queda fijo. Entonces, al aumentar la energía de las partículas, ¿qué debería aumentar si no puedo cambiar el volumen? La presión. La presión va a aumentar. ¿Y por qué? Porque ahora las partículas van a chocar con la pared del recipiente con más energía. ¿Ya? Lo chocan, ¿cierto?, con más fuerza, producto de que tienen más energía, ya sobre la misma área. Entonces aumenta la presión. Y lo otro que al reducir el volumen, es decir, si yo pudiese achicar el volumen donde está confinado el gas, manteniendo la temperatura en variable, es decir, no voy a cambiar la temperatura, aumenta la presión. ¿Y por qué? Porque si yo disminuyo el volumen, ¿cierto? Pues disminuyendo el volumen, ahora las partículas tienen menos espacio para moverse, van a chocar más con el recipiente y por lo tanto eso se traduce en un aumento de la presión. ¿Sí? Bien, entonces aquí lo que les voy a hacer lo siguiente, les voy a mostrar como un jueguito que muestra muy bien este asunto del comportamiento de un gas, para que lo vean más o menos, se hagan ustedes una idea cómo esto va funcionando. Entonces denme un segundo para colocarles, que es como un mini programa, es bien chiquitito porque muestra el comportamiento de las partículas dentro del gas. Ya, denme un segundo para poder colocarlo. ¿Dónde está? Aquí está.
Ya, voy a salir del PPT por mientras y nos vamos a ir. Bien, aquí está. Fíjense acá, tengo, digámoslo así, este cuadrado que correspondería al recipiente, ¿sí? Y vamos a ver qué pasaría. Por ejemplo, aquí yo lo que voy a hacer es agregar un poco de partículas. Entonces, fíjense ahí, las partículas van a estar dentro de este recipiente, mi volumen. Fíjense acá tengo mi presión, marcador de presión, y aquí yo voy calentando, ¿cierto? El contenido. Es decir, aumento la temperatura ahí, fueguito, ¿se fijan? Miren la temperatura en Kelvin, ahora está en 500. ¿Qué pasó con la presión? Aumentó porque ahora las partículas se mueven con más energía. Caliento otro poquito más. Fíjese la temperatura del Kelvin, la que está acá arriba, aumenta más, por lo tanto ahora las partículas se mueven con más energía. Entonces cada vez más energía y la presión, fíjense, ya extremadamente alta, ¿cierto? Casi 60 atmósferas. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si yo agarro este volumen y lo achico? Aumentó más la presión. Y si lo agrando, disminuyó la presión. ¿Ya? Entonces ahí entendemos de por qué al reducir el volumen, ahora las partículas comienzan a chocar más con el recipiente. Entonces eso se traduce, ¿cierto?, en un aumento de presión. Bien. Entonces ahora si disminuyo la temperatura, evidentemente la presión va a comenzar a disminuir. ¿Sí? Ahí ven, la temperatura va disminuyendo y la presión va disminuyendo. ¿Sí? Ahora, ojo, ¿qué pasaría si ahora yo agrego más partículas? Ya, lo vamos a hacer otra ahí. Aumenta la... Aumenta la presión. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la cantidad de choques de las partículas con la pared del recipiente. ¿Sí? Fíjense acá. Aumentó la presión. ¿Ya? No cambié la temperatura. ¿Sí? La dejé igual. Pero fíjense ahí, esa otra variable que no la mencionamos, que si yo voy aumentando la cantidad de partículas, la presión aumenta. ¿Ya? Y en el caso que yo tenga que mantener constante la presión y aumento la cantidad de partículas, ¿qué debería pasar? Que el volumen debería aumentar si es que la presión la mantengo constante. ¿Sí? Entonces vemos las distintas relaciones que tiene un gas con estas variables que ya mencionamos, las principales, la presión y la temperatura, pero que a la vez también la acompaña el volumen y que también la acompaña la cantidad de partículas. Entonces son 4 variables las que rigen Profe, ¿y si a un baja gas. toda la temperatura? Si se le coloco más, veamos qué No, no, pasará. si lo baja, si lo baja. Ah, si lo bajo. No sé si este tendrá el 0 Kelvin, ¿ah? Yo creo que capaz que sí. Pero no he probado. Vamos a probar a ver qué pasa. Vamos bajando. Ahí nos acercamos a la 273, ya lo pasamos ya. Fíjense, ya las partículas comienzan a moverse menos, ya no estamos bajando. Fíjense que la velocidad con que va bajando la temperatura ya cuesta más, porque eso es más o menos la realidad. Cuesta muchísimo llegar a lo que es 0 Kelvin. ¿Ya? Entonces fíjense cómo se mueven las partículas para resaltar que a medida que voy disminuyendo, ¿cierto?, la temperatura, la energía cinética, ¿cierto?, esta traslación prácticamente tiene que ir disminuyendo. Ya aquí lo coloca como un gas. Ahí llegó a 0, ¿ya? Acá digamos lo que tiene una falla el programita, porque de hecho lo que debería haber ocurrido es que ya, no sé si se dieron cuenta de ese detalle, lo que debería haber pasado es que si yo reduje tanto la temperatura, en algún momento estas partículas deberían haber pasado a estado líquido y luego a estado sólido. Y recién en sólido eh, llegar a 0 grados Kelvin. ¿Ya? Entonces ahí tiene una fallita este programa con ese detalle. ¿Ya? Aquí como que lo trabajan como que siempre fuese un gas, y no, nosotros sabemos que si vamos disminuyendo la temperatura, por cualquier compuesto que nosotros conocemos, en algún momento tiene que pasar a estado líquido y luego a estado sólido, o de gas a sólido si es que
compromete un proceso de sublimación, como lo vimos, o sublimación inversa, como lo vimos en las primeras clases. ¿Ya? Entonces ahí descubrimos, fíjense con esa pregunta de su compañero, descubrimos que este programita tiene un problema ahí en el entendimiento de esta variación de temperatura. Bien, volvamos entonces al PPT. ¿Dónde estábamos? Entonces, ya que hablamos del comportamiento, dejémoslo esto ya de una forma más técnica, considerando los siguientes aspectos que nosotros no mencionamos. Dijimos algunas consideraciones que nosotros teníamos con los gases que ya habíamos discutido, agregamos cierto esto de densidad y de la difusión, que ya lo vamos a ver nuevamente. Dentro de lo que es el comportamiento de un gas, hay una teoría cinética que yo solamente aquí la voy a nombrar porque es una cuestión así bastante extensa de lo que es estudiar cómo se comporta un gas, pero esta teoría cinética molecular la nombro porque nos da a resaltar algunas cosas que nosotros de repente no nos detenemos a analizarlas y que están pasando ahí, muchas veces a lo mejor las damos por hecho, pero no nos damos cuenta de que eso que estamos suponiendo ya lo sabíamos, ¿ya? Sino que aquí lo vamos a resaltar nuevamente. Lo siguiente, esta teoría cinético-molecular, que es para los gases, y nos explica cómo se comportan las partículas dentro de un gas, considera lo siguiente, y supone algunas cosas que ocurren en un gas. Primero, los gases están compuestos por moléculas cuyo tamaño es despreciable. Ojo aquí, dentro de todo lo que hemos estado hablando y lo que vamos a seguir hablando, siempre nos vamos a estar refiriendo a una situación donde las partículas gaseosas se mueven dentro de un volumen y las partículas gaseosas tienen un volumen que prácticamente nosotros no consideramos, pero que en algunos estudios hay situaciones donde sí se debe considerar el volumen que tienen las partículas, porque este volumen que tienen las partículas están ocupando un espacio dentro del volumen que tiene el recipiente, digámoslo así. ¿Ya? Pero aquí nosotros lo estamos despreciando, no lo estamos considerando. ¿Ya? Lo otro, los gases constan de moléculas que se mueven continuamente al azar, es decir, no hay una trayectoria definida para una partícula en el estado gaseoso. ¿Bien? Lo otro, los choques o colisiones moleculares son elásticos. Es decir, una molécula que es partícipe, ¿cierto?, de un gas y se mueve en cierta dirección y en algún momento choca con la pared del recipiente, ese choque con la pared del recipiente no se comporta de la manera habitual como lo que ocurre en un mundo macroscópico, donde, por ejemplo, si yo tiro, ¿cierto?, una pelota con cierta velocidad sobre una pared, va a chocar, se va a gastar energía en ese choque, ¿cierto?, se pierde, y por lo tanto en algún momento esa pelota deja de moverse. Ya va perdiendo la energía a medida que va chocando con ciertas superficies. En el caso de una partícula gaseosa, eso no ocurre. El choque es elástico, es decir, choca con la pared del recipiente y se sigue moviendo con la misma energía. ¿Y por qué? Porque como le dijimos al comienzo, su energía depende de la energía del sistema, de la temperatura. Si el sistema está a 100 grados Celsius, las partículas, por mucho que choquen con la pared del recipiente, esas partículas van a seguir con la energía que corresponde, de la manera que nosotros medimos, a esos 100 grados Celsius. Ya no pierde energía por los choques con la pared del recipiente. Y lo otro, bueno, eso ya lo habíamos mencionado, la energía cinética media, es decir, el promedio de la energía que tienen las partículas se relaciona o es proporcional a la temperatura en Kelvin. Aquí hay un error, ya ahí lo tengo que cambiar porque sale como escrito como grado Kelvin, no, eso es Kelvin simplemente. Bien, entonces ahí resaltar, como yo les decía, algunas cosas que de repente uno los puede dar como por hecho, o que de repente nunca las pensó, pero indirectamente las asumió, pero aquí las resaltamos, ¿ya? Y que de hecho están puestas en lo que es la teoría cinético-molecular. Bien, considerando todo esto sobre un gas, ahora transformamos toda esta información en lo que son las leyes de los gases. Entonces acá tenemos las 4 leyes de los gases que nos dan una relación entre dos variables. Por ejemplo, la ley de Boyle, que relaciona la presión con el volumen, y aquí vemos que a medida que la presión disminuye, el volumen aumenta.
O si lo quieren decir, a medida que el volumen aumenta, la presión disminuye. ¿Sí? Entonces eso se entiende, por ejemplo, si yo tengo un recipiente a cierta presión, ahora como lo vimos en el programita, ¿cierto? Yo aumento el volumen, las partículas ahora, como van a tener más espacio, van a chocar menos con la pared del recipiente, entonces eso se va a traducir en una presión inferior, ¿ya? Acá la ley de Charles, a medida que aumenta la temperatura, el volumen aumenta, ¿ya? Por ejemplo, al ir aumentando la temperatura, nosotros ya sabemos que la energía entonces de las partículas va aumentando, la energía cinética media, y eso va a provocar que si el recipiente tiene un volumen variable, que este aumente de tamaño, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el globo aerostático, ¿cierto? El globo aerostático, en cierta medida, ocupa la ley de Charles, porque lo que hacen es colocar, ¿cierto?, el aire, calientan el aire, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Este aire caliente, que tenía cierto volumen, digámoslo así, al calentarlo, las partículas van a ocupar un volumen mayor, pero son la misma cantidad de partículas, pero ocupando un volumen mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la densidad de un aire caliente es menor que la densidad de un aire frío. Por eso que el aire caliente asciende y el aire frío desciende. Y de ahí viene, ¿cierto?, el principio de por qué el globo aerostático, ¿cierto?, asciende y se eleva, ¿ya? Producto de este manejo de las leyes de los gases. Y lo otro, evidentemente, como es un aire caliente, y aquí lo complementamos el caso anterior con esto. A medida que aumenta la temperatura, la presión aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que evidentemente si el aire caliente ejerce mayor presión, evidentemente va a apoyarse aún más en que va a elevarse, ¿sí? Y lo último, la ley de Avogadro, que de hecho Avogadro ya lo mencionamos nosotros con el número de Avogadro, y de hecho ese número de Avogadro, el 6,02 por 10 elevado a 23, nació a partir de el análisis de las partículas que hay en un gas. Ya por eso tiene mucha relación la ley de Avogadro con el número de Avogadro. ¿Qué nos dice? Que a medida que yo aumento la cantidad de partículas, si el volumen del recipiente es variable, el volumen va a aumentar. ¿Dónde podemos ver eso? Por ejemplo, cuando ustedes inflan un globo. Si yo tengo un globo, ¿cierto? Le doy la primera bocanada de aire dentro, se va a inflar y por lo tanto va a adquirir cierto volumen. Si hago una segunda bocanada de aire dentro del globo, voy a aumentar las partículas gaseosas dentro del globo, aumenta la cantidad de partículas y por lo tanto el globo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar su volumen porque hay más cantidad de partículas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la ley de Avogadro aplicada. Bien, ¿qué nos damos cuenta de esto? Fíjense lo que está escrito acá abajito, que la relación presión-volumen es una relación inversamente proporcional. Es decir, si aumenta la presión, disminuye el volumen y viceversa. Volumen-temperatura, directamente proporcional. Presión-temperatura, directamente proporcional. Y volumen, cantidad de partículas, directamente proporcional. Por lo tanto, esto podemos decir que si aumento la presión y disminuyo el volumen y multiplico estas dos variables, la multiplicación entre estas dos variables siempre me va a dar un valor constante. Lo mismo aquí, si divido estas dos variables, siempre me va a dar un valor constante. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Es decir, si yo sé el volumen de un gas y la temperatura al cual este está y divido, me va a dar cierto valor. Y si lo comparo con otro gas que tiene otro volumen y otra temperatura y divido ese valor, debería yo llegar al mismo valor constante. Ya, lo mismo pasa con la presión-temperatura y lo mismo pasa con el volumen-cantidad de partículas. Entonces, para no tener 4 ecuaciones y agrupar todo esto en uno solo, hacemos lo siguiente. Escribimos estas 4 como una sola y decimos que si yo multiplico la presión por el volumen y la divido por la temperatura y la cantidad de partículas de un gas cualquiera, siempre esa
multiplicación y división, me va a dar un valor constante, que lo vamos a llamar R. De aquí nace lo que es la ley combinada de los gases, en donde yo con esta ecuacióncita, yo podría decir, si tengo un gas que tiene ciertos valores de presión, volumen y temperatura y cantidad de partículas, es decir, en una situación 1, yo sé qué valores tiene. Y luego cambio el valor de la presión, cambio el valor de la temperatura y cambio el valor de la cantidad de partículas. ¿Cuál debería ser el volumen si yo cambié esos valores? Entonces, de esa forma yo ocupo esta ley combinada de los gases que me dice la situación 1 del gas, es decir, cómo estaba al inicio, y qué pasó cuando yo le cambié los valores de algunas variables. ¿Qué pasó con aquella que desconozco su valor? ¿Ya? A partir de esta ecuación, también yo puedo sacar otra, que se conoce como la ley de ecuación de estado de un gas ideal. Ojo ahí. Gas ideal sería un gas donde la cantidad de partículas baja, ¿ya? Porque el gas ideal se refiere a que la interacción entre las partículas se desprecia y el volumen de las partículas presentes se desprecia, como lo habíamos dicho, ¿cierto?, con la teoría cinético-molecular. Se entiende entonces que sería para gases donde la presión es baja, para evitar que interactúen entre ellos, donde el volumen, ¿cierto?, no es tan pequeño, ¿ya?, sino que un volumen considerable. Es decir, nos vamos a hablar de un gas de 1 ml, porque si no estaríamos indicando que el volumen es muy chico, por lo tanto la interacción entre las partículas puede ocurrir. Entonces la idea de un gas ideal es que no hay interacciones entre las partículas y evidentemente la cantidad de partículas debe ser, generalmente se manejan valores no mayor a 1 mol, ¿ya? Sobre 1 mol ya estaríamos entrando a otro tipo de gas, ¿ya? Por lo tanto, a eso se refiere cuando uno habla de ecuación de estado, pero acá le voy a agregar el apellido de gas ideal, ¿ya? Y entiéndase por gas ideal, presiones bajas, volúmenes altos, ¿ya? No bajos de ml, ¿cierto? Y cantidad de partículas, valores también bajos, ¿ya? Que serían los que nosotros vamos a estar manejando. Entonces, esta ecuación de estado, a diferencia de la anterior que comparaba dos situaciones, la ecuación de estado me da la información del estado como está el gas, es decir, de una situación específica. En donde yo tomo la ecuación anterior que estaba puesta, la reordeno y me queda esta de aquí. PV igual NRT. ¿Ya? Que de repente si alguno la vio por ahí en media, le llamaban la pavo ratón. ¿Ya? Por PV de pavo y RTN por ratón. ¿Ya? Así como para acordarse de cómo era la ecuación. ¿Ya? Esta ecuación de estado, como dice ahí, es para saber cómo está el gas. Es decir, si yo sé la presión del gas y sé el volumen del gas y sé la temperatura del gas, ¿cuál sería la cantidad de partículas que él tiene? Entonces sé cómo está. A diferencia de la anterior, de la ley combinada de los gases, que yo tengo dos situaciones. Sé completamente cómo está en una situación y de la otra situación yo sé más o menos cómo está, pero me faltan algunas variables saberlas. Y ahí aplico entonces la otra. ¿Bien? Entonces, para ir indicando, en estas ecuaciones, como esta, también como la anterior, la presión siempre la debo colocar en atmósfera, unidad de atmósfera, el volumen siempre en litros, la cantidad de partículas siempre en mol, el R, que es esta constante que mencionamos anteriormente, es la constante universal de los gases ideales, que tiene un valor constante, es decir, 0.082 atmósfera por litro dividido en mol Kelvin. Ya, aquí ya me está diciendo las unidades que debo ocupar en la ecuación. Y la temperatura, evidentemente, en Kelvin. Bien. Entonces, esa sería una ecuacióncita. Nosotros vamos a revisar también algunos ejercicios, a ver si alcanzamos con la clase, si no lo dejamos para la próxima clase. Y aquí algo importante. Cuando nosotros estábamos viendo estequiometría, ¿se acuerdan que cuando ingresamos el tema del volumen de un gas, habíamos dicho que todo gas, independiente de su composición, si es un mol,
y las condiciones son condiciones normales, se entiende entonces que la temperatura debe ser de 273 Kelvin y la presión debe ser de una atmósfera. Entonces acá entendemos mejor este concepto de condiciones normales. ¿Ya? Se refiere a que cualquier gas, independiente de la composición, y si ese es un mol, y se encuentra a este valor de presión y este valor de temperatura, siempre va a ser 22,4 litros. Entonces, ¿de dónde salió ese 22,4 litros? De esta ecuación. Si yo reemplazo una atmósfera, un mol, 273 Kelvin y 0.082, van a encontrarse con que el volumen les da 22,4. ¿Ya? Por eso en estequiometría ocupábamos ese valor. Bien. Eso es cierto para hacer la acotación con relación a ese tema que habíamos mencionado en estequiometría. Otra cosa importante, y de aquí rescato lo que yo le había dicho de que la gente se apunaba cuando iba a la altura. Resulta que hay una ley, que es la ley de Dalton, sobre los gases cuando estos están combinados, es decir, están formando una solución, ¿ya? Una mezcla de distintos gases. Si yo mido la presión del aire, que estaría traducida como presión atmosférica, que ya la conocemos, esa presión atmosférica la genera el aire, donde nosotros sabemos que el aire no es una molécula, sino que es una mezcla gaseosa. ¿Y quiénes componen el aire? A ver ahí. ¿Cuáles son los gases que componen el aire? El oxígeno, el dióxido de carbono. ¿Ya? Nitrógeno. El nitrógeno. ¿Qué más? Hay pequeñas cantidades de helio también, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Ozono? ¿Algún otro? ¿Ni uno más? ¿El ozono ¿Solo? no cuenta? ¿El qué? ¿Cuál dijeron? Que ahí como que se combinaron dos personas entre medio. ¿El Dijeron ozono? ozono. El ozono no, pues el ozono está más arriba. ¿Ya? Entonces, para la capa de ozono está por ahí arriba, no alcanza a nosotros llegar acá. Cuando ustedes dicen, oh, está como húmedo el ambiente, ¿qué están tratando de decir ahí? El agua. El agua también está presente en el aire. Entonces, fíjense, cuando uno dice que la presión atmosférica la genera el aire, en realidad ese aire es nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, agua y trazas, ¿cierto?, de otros gases donde está metido el helio. ¿Bien? Entonces, cuando uno habla de que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, habla de la mezcla. Pero si uno se refiere, por ejemplo, dentro de esa mezcla, ¿cuál sería la presión que ejerce, por ejemplo, el nitrógeno? Entonces, esa presión que ejerce el nitrógeno se denomina presión parcial, porque es la parte que le corresponde a ese gas, cuánto aporta él a la presión total, que sería la presión atmosférica, que nosotros ya sabemos que es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Entonces, en una mezcla gaseosa, cada gas aporta con un valor de presión que él ejerce al total de la mezcla. ¿Ya? Entonces, el oxígeno genera una cierta presión, el nitrógeno genera una cierta presión, el vapor de agua una cierta presión, el CO2 una cierta presión, y si yo sumo todas, me debería dar la sumatoria total 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, para que vayamos haciendo la relación de lo que yo les decía cuando uno va a la altura. La presión que nosotros tenemos en este momento de oxígeno dentro de esta mezcla gaseosa, que es el aire, el oxígeno debe estar aportando con cierto valor de presión parcial, que es la que aporta él. Y esa presión de oxígeno es la que está en equilibrio con la respiración de nosotros. Es decir, para que ingrese el oxígeno dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y sea transportado y todo ese sistema, ese proceso, el oxígeno debería tener cierta presión que le permite, ¿cierto?, solubilizarse e interactuar
con la sangre y ser, ¿cierto?, transportado finalmente. Por lo tanto, si yo me voy a la altura, la presión atmosférica disminuye. Si la presión atmosférica disminuye, quiere decir que todos los gases que estaban en el aire también disminuyeron su presión, porque sabemos que la sumatoria de todos me da la presión atmosférica. Entonces, cada una hora su presión parcial también va a disminuir. Eso quiere decir que el oxígeno también disminuye su presión parcial. Y como ahora es menor, el cuerpo va a tener que ser capaz de regularse con esa nueva presión que ejerce el oxígeno a esta altura, que evidentemente es menor. Y por eso ocurre la descompensación. ¿Ya? Esa presión va a provocar que menos oxígeno se disuelva en la sangre y por lo tanto va a haber menos oxígeno disponible para ser transportado. Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Comenzar a equilibrarse para tratar de funcionar lo normal, pero con esta nueva presión que ejerce el oxígeno. ¿Ya? Por ahí va la explicación. Probablemente se encuentren después con una explicación mucho más detallada y mejor en sus asignaturas que vengan después, ¿ya? Pero yo más o menos, ¿cierto?, les voy dando una introducción cómo va la cosa en esta situación, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía, la ley de Dalton básicamente nos dice eso, ¿ya? La presión de una mezcla gaseosa se entiende como la sumatoria de las presiones individuales de cada gas que compone la mezcla, ¿bien? Y lo otro es lo que yo les decía, la difusión, que ya lo habíamos dicho. La difusión era que las partículas se mueven a través de un sistema de forma espontánea y que el que provoca este movimiento es lo que yo les decía, la gradiente de concentración en su momento. La gradiente de concentración, como ocurre también en el proceso de osmosis, tengo un lado donde está muy concentrado de cierta partícula y otro lado donde no hay esta partícula o hay una concentración muy baja. Entonces el movimiento espontáneo es que las partículas se equilibren en ambas partes, es decir, las concentraciones se igualen. Entonces ocurre el proceso de difusión, es decir, se mueven para lograr ese equilibrio en el sistema. Eso ocurre en un sistema acuoso, en un sólido no podría ocurrir porque las partículas no tienen esa capacidad de trasladarse, ¿cierto?, en un sólido, ¿ya? Pero ocurre en los líquidos y en los gases. Y justamente acá tenemos un gas. Un ejemplo de este proceso de difusión sería cuando uno siente el aroma, ¿cierto?, de un perfume de alguna persona. El perfume tiene la característica de que las partículas que están ahí son volátiles. Por lo tanto, del estado líquido pasan al estado gaseoso y como todo gas tiene que difundirse en el aire. Entonces ahí se traslada a través de este sistema gaseoso que es el aire. ¿Ya? Entonces evidentemente va avanzando porque la zona donde me coloqué el perfume está más concentrado de esa partícula y avanza porque no hay presencia de partículas en el alrededor. Entonces avanza para tratar de equilibrar el sistema. ¿Ya? O para que nunca se olviden, que yo siempre le coloco al alumno, cuando su hermanito, ¿cierto?, algún familiar llega, se saca los zapatos y sale todo el olor que ustedes ya saben a qué me refiero. Y ustedes dicen, oh, ya se sacó los zapatos y ustedes de repente están por allá en su pieza e igual le sintieron el olor a esta persona, ¿cierto?, que sacó los zapatos, no sé, en el lino, en la pieza del, oh, hasta acá llegó el olor. ¿Y por qué llegó el olor hasta allá? Por difusión, pues ese es un gas también, ¿ya? El gas avanzó, producto de que estaba muy concentrado y cerca del pie, y empezó a invadir para todos lados, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, como un ejemplo para que no se olviden del proceso de difusión. Entonces, cada vez que sientan el olor, sacó los zapatos, se van a acordar de mí ahí, van a decir proceso de difusión, ¿ya? Bien, y lo otro, que en algún momento también lo mencionamos así bien a la ligera, ¿qué pasa cuando un gas yo lo quiero disolver en un líquido? Acá tenemos el mejor ejemplo, como en la imagen, la bebida. Si yo quiero solubilizar el gas, evidentemente, primero tendríamos que analizar las características de las partículas gaseosas y, como lo vimos en el enlace, si hay una interacción entre las partículas, ion dipolo, dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, a ver si es posible solubilizarlo. Sin embargo, nos vamos a colocar en la situación de la bebida. En la bebida, o cualquier bebida gaseosa, o líquido con gas que sea
para beber, el único gas que se ocupa ahí es el CO2. ¿Ya? Es el CO2 el que se disuelve en el gas. Pero el CO2, como nosotros ya vimos en su momento, no es una molécula polar. Por lo tanto, es muy poco soluble en agua. ¿Ya? Y el agua, nosotros sabemos que es polar. Pero la interacción entre el CO2 y el agua es prácticamente casi nada lo que pueden interactuar. Por lo tanto, la concentración de gas que podría yo solubilizar en el agua es muy bajito. ¿Se puede solubilizar? Sí, pero muy poco. ¿Bien? Entonces, ¿cómo logran, cuando uno compra una bebida, cómo logran meter tanto CO2 dentro de la bebida? Y ahí es jugando, como sale en esta ecuación, que la concentración del gas yo la logro aumentar con la presión. Si yo aumento la presión del sistema, voy a aumentar la concentración del gas que puedo solubilizar en el líquido. Y eso lo entendemos fácilmente porque la bebida, cuando está cerrada, dentro de la bebida hay una presión importante dentro de ella. Y esa presión que está dentro de la bebida se ejerce sobre este gas obligándolo a que se mantenga solubilizado dentro del líquido. Por eso que ustedes cuando ven una bebida, en la bebida no se ve que las burbujitas van ascendiendo mientras la bebida está cerrada. ¿Por qué? Porque la burbujita se entiende como que el gas está escapando, es decir, ya no es soluble. Entonces, mientras yo le aplique presión, voy a evitar que ese gas se escape y lo voy a mantener soluble. Pero en el momento que ustedes abren la bebida, automáticamente, ¿qué va a pasar? El gas va a comenzar a escapar. ¿Por qué? Porque la presión disminuyó, por lo tanto la concentración, ¿cierto? Va a tener que disminuir. Y de hecho ustedes abren la bebida y empiezan a salir todas las burbujas para arriba. ¿Y por qué? Porque el gas dice ya, disminuyó la presión. ¿Qué pasó? El comportamiento normal del gas va a aumentar su volumen, porque el gas ahora, como no hay nadie que le ejerce presión sobre él va a ejercer más presión. Entonces, el aumento de presión es aumento de volumen, por eso uno ve la burbujita ahora ascendiendo, viene el gas ahí y escapa. Disminuyó la solubilidad del gas, producto de la disminución de presión. Lo mismo pasaría si ustedes calientan la bebida. ¿Ya? Si yo caliento la bebida, ¿qué va a pasar con las partículas gaseosas? El gas, si yo aumento la temperatura, aumenta su volumen y aumenta su presión. Por lo tanto, va a escapar con mayor facilidad. ¿Bien? Entonces ahí teníamos, ¿cierto?, el caso de esta ley. ¿Dudas, consultas antes de ver el último ejemplo? Que este último ejemplo nos permite combinar todo lo que vimos en una sola situación. Y con esto cerramos. ¿Dudas, consultas que tengan al respecto? Profe, ¿podría volver a explicar cuáles eran las condiciones normales de los gases que no alcancé a anotar? La condición normal sería temperatura 273 Kelvin y presión 1 atmósfera. ¿Ya? Ya no se olviden que yo Ya, les tengo que subir la clase, ¿ya? O sea, el PPT, así que lo van a tener disponible ahí también. Bien, con esto cerramos. Justamente como ya había mencionado su compañera, el buceo es una actividad que comprende muy bien el tema de la ley de los gases, ¿ya? Porque aquí se aplican mucho de lo que nosotros hemos mencionado. Cuando una persona, ¿cierto?, va a bucear, tiene que considerar lo siguiente. Sobre la persona, que evidentemente va a estar a nivel del mar, tiene sobre ella la presión atmosférica. Pero cuando se sumerge al agua, dependiendo de la profundidad, la presión sobre el cuerpo, hablando de la persona, va a aumentar. ¿Por qué? Porque ahora va a tener la presión atmosférica sobre él, sobre ella, y además la presión hidrostática, es decir, la presión que ejerce el agua sobre su cuerpo. Por lo tanto, evidentemente, sí o sí la presión va a aumentar. Ahora, si nosotros pensamos que la presión entonces aumenta y el buzo, ¿cierto?, está inhalando una mezcla gaseosa para poder respirar, ¿cierto? ¿Qué va a provocar esto?
nosotros sabemos ya, si la presión aumenta, entonces el gas va a generar o va a sentir mayor presión, producto de que el sistema lo está presionando, lo mismo que pasa en una bebida. Entonces, cuando esta persona inhala, ¿cierto?, el gas para poder respirar bajo el agua, este gas, esta combinación gaseosa va a interactuar con la sangre, ¿cierto?, para poder transportar el oxígeno y todo eso. Pero resulta, así como lo vimos con la situación de una persona que se va a la altura, que va a pasar lo contrario. La presión parcial del oxígeno va a aumentar. Entonces, si la presión parcial del oxígeno aumenta, quiere decir que una mayor presión va a provocar que más oxígeno se solubilice en la sangre. Entonces aquí tenemos pulmones, ¿cierto?, donde sería el ingreso, ¿cierto?, de esta combinación gaseosa. Como la presión va a aumentar, entonces mayor cantidad de oxígeno se va a solubilizar, ¿cierto?, en la sangre. ¿Sí? Entonces, tenemos que preguntarnos, si la presión parcial del oxígeno provocaba que una persona se apunara en la altura, también puede provocar algunas situaciones, ¿cierto?, al revés. Y justamente pasa eso. Cuando la concentración de oxígeno aumenta demasiado, se pueden producir problemas, por ejemplo, como la hiperoxia. Es decir, que la alta presión parcial de oxígeno va a provocar que el CO2 que tiene que liberarse producto de la combustión que debe ocurrir en el cuerpo, de inhalar y luego exhalar, esta alta concentración de oxígeno va a provocar que el CO2 no se fije en la hemoglobina, porque el oxígeno, al estar en mayor concentración, no se sale, se queda pegado en la hemoglobina y el CO2 trata de salir para que lo saque la hemoglobina y no puede. Entonces puede ocurrir una intoxicación por la concentración de oxígeno, ¿sí?, que sería el estado de hiperoxia. Dependiendo de qué tipo de gas está inhalando el buzo, por ejemplo, si él está inhalando aire ¿cierto?, en el tubo de gas que llevan ellos en la espalda, puede ocurrir otra situación, que en el aire nosotros sabemos que hay nitrógeno. Por lo tanto, en la profundidad también la presión parcial de nitrógeno aumenta, por lo tanto hay mayor cantidad de nitrógeno disuelto en la sangre. Y dependiendo de la cantidad de nitrógeno, los buzos también están expuestos a que ocurra lo que se llama la narcosis de nitrógeno, ¿ya? O la embriaguez de las profundidades. Porque resulta que cuando el nitrógeno está muy concentrado en la sangre, provoca el mismo efecto que tiene una persona cuando está en estado de embriaguez, como si tuviera cura, ¿ya? Pero imagínense ese estado en la profundidad. Es totalmente perjudicial para un buzo porque pierde la orientación y básicamente podría morir, que de hecho hay situaciones que ha ocurrido, ¿cierto? El buzo llega en este estado y se pierde y no hay cómo, ¿cierto?, rescatarlo dependiendo de en qué lugar está. Y se ahoga, ya por muchas veces que traten luego de rescatarlo, ustedes saben que se ahoga, el tiempo corre y no hay caso, ¿ya? Entonces, hay situaciones de peligro que se deben considerar y donde están actuando justamente estas leyes. Ahora, eso sería que pasa en la profundidad, ¿cierto?, cuando va descendiendo, pero ¿qué pasa también cuando tiene que salir de la profundidad? Ascender. Primero, al ascender, lo mismo que pasa en una bebida, la presión comienza a disminuir a medida que el buzo va ascendiendo. Por lo tanto, si este buzo tiene gases disueltos en la sangre y la presión disminuye de golpe, como lo que pasa en una bebida, ¿qué va a pasar? Lo mismo que en la bebida. En la sangre se le podrían formar burbujas, producto de que el buzo asciende muy rápido. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el buzo si va a cierta profundidad? Tiene que ir ascendiendo, pero de forma, digámoslo así, zigzagueante, de forma paulatina, para que levemente la presión vaya disminuyendo y de esa forma levemente también el gas se vaya, ¿cierto?, retirando
ya disminuyendo la solubilidad de este en la sangre de tal forma que no se formen burbujas en el tejido o en el torrente sanguíneo, ya que evidentemente va a traer problemas. ¿Sí? Bien, y lo último, como una reseña, no olvidar que los gases son reactivos, y como cualquier reactivo, también los gases se pueden clasificar en función de su reactividad. Ya aquí una reseña que les dejo para no perder de vista ese tema también. Bien, llegamos al término. Dudas, consultas.